Ahora vamos a hablar del lupus eritematoso sistémico. Lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune que compromete múltiples órganos. Está caracterizada por una vasta formación de autoanticuerpos, particularmente los anticuerpos antinucleares. La lesión es causada por el depósito de inmunocomplejos y la unión de anticuerpos a varias células y tejidos del cuerpo. La lesión de piel, las lesiones articulares, la lesión renal, las lesiones en las membranas serosas son los efectos más prominentes en el lupus eritematoso sistémico, pero recuerden que cualquier órgano puede estar afectado. La prevalencia aproximada es entre 30 a 50 pacientes por 100.000 personas. Hay aproximadamente 500.000 pacientes en Europa con lupus eritematoso sistémico y 250.000 pacientes en Estados Unidos con lupus eritematoso sistémico. Existe una mayor incidencia en las personas de raza negra, en asiáticos e hispanos, quienes tienden a desarrollar lupus más tempranamente y de manera más severa. Tengan en cuenta que el 90% de todos los pacientes con lupus son mujeres y hay una mayor afectación en las edades gestacionales. Recuerden que autoinmunidad hace referencia a todas aquellas reacciones inmunes contra autoantígenos propios del cuerpo. Lupus eritematoso sistémico es una enfermedad sistémica, su nombre lo dice, mediada por autoanticuerpos. Recuerden que la tolerancia inmunitaria es un efecto fisiológico del cuerpo, es un estado de no respuesta a un antígeno que es inducido por la exposición a un linfocito específico. Hay dos tipos de tolerancia inmunológica: la tolerancia central, localizada en el timo y en la médula ósea, donde en el timo las células presentadoras de antígeno, al presentar un autoantígeno, pues los linfocitos T no van a reaccionar contra ese autoantígeno debido a que se va a generar lesión y apoptosis de estos linfocitos. Por otro lado, en la médula ósea, los linfocitos B también van a presentar lesión o reedición de aquellos receptores implicados en la respuesta inflamatoria. La tolerancia periférica es cuando salen esos linfocitos T reguladores debido a su activación por las células presentadoras de antígeno en el timo, y los linfocitos T reguladores lo que van a hacer es suprimir los linfocitos B, linfocitos T, y por otro lado se va a generar un fenómeno de anergia, es decir, la falla para responder ante un autoantígeno, así como la falla para responder por anergia por los linfocitos B, por lo que cuando hay una alteración en estos mecanismos de tolerancia se va a generar los procesos de autoinmunidad y lesión de los tejidos del cuerpo. Entonces recuerden que cuando se une un antígeno, una célula presentadora de antígeno a los linfocitos T mediante su unión, mediante el complejo mayor de histocompatibilidad y mediante los receptores CD86, CD28 o CD80 a CD28, esta unión lo que va a generar es una activación de los linfocitos T con la proliferación de los mismos, la producción de citoquinas proinflamatorias, la prevención de la anergia que les mencionaba y la diferenciación a linfocitos T helper. Sin embargo, cuando no hay una unión del CD80-86 al CD28, debido a que existe una señal inhibitoria, es decir, que en este caso ya no se va a unir el CD80-86 al CD28 sino al CTLA4, pues se va a generar un proceso de inactivación inmunitaria con inhibición de la proliferación de los linfocitos T, inhibición de la liberación de citoquinas proinflamatorias por los linfocitos T, apoptosis de los linfocitos T y funciones alteradas en cuanto a la presentación de los antígenos y por lo tanto supresión en la producción de citoquinas. Y estos son los mecanismos por los cuales se va a generar la tolerancia, es decir, que cuando se presente un autoantígeno, un péptido propio del cuerpo, mediante el complejo mayor de histocompatibilidad, y este sea perteneciente de nuevo al cuerpo, pues cuando existe esta señal inhibitoria,
pues se va a generar la inactivación y no se va a generar ese proceso de lesión contra el autoantígeno, y la lesión y no se va a dar contra el tejido propio del cuerpo. Tengan en cuenta todas estas vías y todos estos efectos de coestimulación de receptor y ligando en cuanto a la célula presentadora de antígeno y el linfocitos T, y por lo tanto todos estos, la mutación de alguno de estos va a generar una alteración en la tolerancia inmunológica. Por lo tanto, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune dada por pérdida de la tolerancia inmunológica, sea por susceptibilidad genética, que genera una falla de la autotolerancia y por lo tanto una reactividad de los linfocitos T, o sea por infecciones, inflamación, lesión tisular, que genera activación de las células presentadoras de antígeno y por lo tanto activación de los linfocitos T, que van a lesionar todos los tejidos periféricos. Entonces vean cómo los genes de susceptibilidad van a activar o van a generar procesos en los que los linfocitos B y los linfocitos T se conviertan en ser específicos para generar antígenos, reconocer antígenos nucleares, y como agentes externos como por ejemplo la radiación UV genera lesión epitelial y genera que estos epitelios generen apoptosis. Al haber apoptosis pues se van a detectar en mayor cantidad en esos cuerpos apoptóticos aquellos antígenos nucleares. Cuando estos antígenos nucleares son reconocidos por la célula dendrítica, pues se van a generar complejos inmunocomplejos contra estos antígenos nucleares. Y es por esto que una vez se genera esa presentación de antígenos a los linfocitos T, se van a activar los linfocitos B, y estos a su vez van a estimular por liberación de interferón gamma, y van a generarse las células plasmáticas, que van a generar una persistente producción de anticuerpos IgG contra los antígenos nucleares. Estos son los fármacos que están asociados al lupus eritematoso sistémico por el lado de los agentes externos que ya vimos. Se han descrito la procainamida, la hidralazina, la quinidina, la isoniazida y los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, por lo que cuando un paciente al que se le expone a estos fármacos llegaren a presentar lesiones o clínica indicativa de lupus, pues ya sabrán cuál será la etiología. En el año 1997, el Colegio Americano de Reumatología creó los criterios para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. En el año 2012 se actualizaron estos en conjunto con la EULAR, y en el año 2019 se actualizaron estos criterios para el diagnóstico de lupus. Y esta es la publicación para los criterios diagnósticos EULAR y el Colegio Americano de Reumatología, publicados en el año 2019. El cambio más significativo de los nuevos criterios es que incluye a los anticuerpos antinucleares, los ANAs, como un criterio de entrada obligatorio, es decir, no se le va a sospechar y no se va a progresar al diagnóstico de lupus sin que un paciente tenga títulos positivos para anticuerpos antinucleares. Una vez el paciente tiene títulos positivos con ANAs, se siguen y se buscan criterios adicionales, que pueden ser 7 criterios clínicos o 3 criterios inmunológicos. En cuanto a los clínicos, son criterios constitucionales, hematológicos, neuropsiquiátricos, mucocutáneos, serosos, musculoesqueléticos y renales. Y los criterios inmunológicos serán 3: la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, la presencia de proteínas del complemento o la presencia de anticuerpos específicos del lupus. Cada uno de estos criterios aporta un puntaje que puede ser desde 2 puntos hasta 10 puntos. Aquel paciente en que se le sume mayor o igual a 10 puntos, el paciente se le realiza un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, y vean la sensibilidad y la especificidad
con estos nuevos criterios del 96.1% y la especificidad del 93.4%. Acá en esta tabla pueden ustedes comparar la sensibilidad y la especificidad de los criterios de 1997, de 2012 y de 2019. Entonces, como ya lo dijimos, para el diagnóstico de lupus con los nuevos criterios del año 2019 debe existir el criterio de entrada, la presencia de títulos positivos para anticuerpos antinucleares, ANAS, a un título, vean, mayor o igual a 1 en 80. Si no hay títulos positivos o son menores de 1 en 80, pues se descarta el lupus eritematoso sistémico, no se sigue buscando, y si están presentes, pues se aplican los criterios adicionales. Recuerden que no se suma un criterio adicional si hay una explicación más probable para ese criterio. Por ejemplo, que un paciente presente un derrame pleural, por ejemplo, por una neumonía adquirida en la comunidad. Con que ocurra un criterio en una sola ocasión es suficiente para ser sumado. El diagnóstico entonces requiere la presencia del título positivo de ANAS, un criterio clínico mínimo y mayor o igual a 10 puntos de los criterios. No es necesario que todos los criterios sean simultáneamente y recuerden que dentro de cada criterio el puntaje más alto es el que se suma. Estos son los criterios, pero entonces los vamos a ver a mayor profundidad. Primero, un título para ANAS mayor o igual a 1 en 80. Los criterios clínicos, primero, el constitucional, la presencia de fiebre dará un puntaje de 2 puntos. Hematológicos, leucopenia, trombocitopenia o hemólisis autoinmune. Leucopenia da 3 puntos y estos dos 4 puntos. Entonces, si el paciente, por ejemplo, presenta leucopenia y además hemólisis autoinmune, no se suman 7 puntos, sino el de mayor puntaje, solamente 4 puntos. Neuropsiquiátrico, que el paciente presente delirium, que el paciente presente psicosis o crisis epilépticas. Si el paciente presenta crisis epilépticas y psicosis, no se sumará 8 puntos, sino solamente 5 puntos. El criterio clínico mucocutáneo, presentar alopecia no descamativa o presentar úlceras orales o presentar lupus discoide o lupus cutáneo subagudo o lupus cutáneo agudo. El quinto criterio clínico será la presencia de derrame pleural o derrame pericárdico. La presencia también de pericarditis aguda y cada uno de estos aportará un puntaje por aparte. El sexto será el músculo esquelético. Cuando hay compromiso articular, ya diremos cuál es. El compromiso renal, cuando un paciente presenta proteinuria mayor a 0.5 gramos en 24 horas, dará 4 puntos. Cuando se observa en la biopsia renal una nefritis lúpica clase 2 o clase 5, dará 8 puntos. Y cuando se observa una nefritis lúpica clase 3 o clase 4, se darán 10 puntos. Vean que en este caso la presencia solamente en una nefritis lúpica clase 3 o clase 4 más los títulos ANAS ya es diagnóstico de lupus porque cumple los 10 puntos de una vez. Los inmunológicos serán presencia de anticuerpos antifosfolípidos, ya sea anticuerpos anticardiolipinas o anticuerpos beta-2 glicoproteína 1 o la presencia de anticoagulante lúpico. Cualquiera de estos que dé positivo sumará 2 puntos. Si todos están positivos, solamente se suma 2 puntos. La presencia de proteínas del complemento en cuanto a qué? A su consumo. Cuando C3 o C4, alguno de estos dos está bajo, se suman 3 puntos. Y cuando ambos se encuentran consumidos, pues se sumarán 4 puntos. Y por último, la presencia de anticuerpos específicos para lupus, ya sea por la presencia de anticuerpos anti-DNA de doble cadena o la presencia de anticuerpos anti-Smith. Sumarán 6 puntos la presencia de ellos. Estos son los patrones de inmunofluorescencia indirecta de los anticuerpos antinucleares. De nuevo, cuando
Están los títulos por mayor o igual a 1 en 80 en un test de células HEP2, son un cultivo de células neoplásicas inmortalizadas, o cuando se da este título en un test similar. Este es el patrón difuso homogéneo en inmunofluorescencia indirecta, cuando existe ese patrón en toda el área difusa de la célula cuando se tiñe. Este es el siguiente patrón típico de lupus, el patrón moteado. Y este es el patrón periférico, vean que ya existe la inmunofluorescencia, pero en todo el contorno de la célula. El patrón nucleolar, cuando se tiñe solamente el nucleolo del núcleo. Ahora vamos a ver criterio por criterio. Fiebre por encima de 38.3 grados centígrados, leucopenia por debajo de 4000, trombocitopenia por debajo de 150.000 y hemólisis autoinmune será cuando el paciente presente reticulocitos, aptoglobina baja, hiperbilirrubinemia indirecta, LDH aumentada y un test de Coombs directo positivo con la antiglobulina directa. El delirium se diagnostica con los criterios CAM, que es cambio en el nivel del estado de conciencia, que se puede presentar de horas a menos de 2 días, donde los síntomas fluctúan en el día, y cuando puede haber cambio en la cognición dado por alteración de la memoria, alteración de la orientación o cuando existen cambios en el comportamiento. Ya sea en el comportamiento, en el estado de ánimo o en el afecto, sea por inquietud, insomnio, ciclo o alteraciones de la vigilia. Psicosis sea por la presencia de alucinaciones o ilusiones y que no son explicadas por delirium. O cuando el paciente presenta crisis epilépticas, ya sean generalizadas o focales. En cuanto a los criterios mucocutáneos, siempre deben estar observados por un clínico. No basta con que el paciente haya dicho que tuvo una úlcera en la boca, siempre el clínico debe observar esa lesión. No importa que sea por una imagen que el paciente le muestre o por verla directamente. Y en cuanto a lo mucocutáneo, puede ser por alopecia no descamativa, como observan acá en esta paciente, donde observan claramente la alopecia y no se observa descamación en el cuero cabelludo. Si hay descamación en el cuero cabelludo y hay alopecia, pues sospechen más bien una infección fúngica por una tiña capitis. Y también la presencia de úlceras orales, como se observan acá en las imágenes, en el vestíbulo bucal, que son las típicas aftas. Lo siguiente es la presencia de lupus discoide o lupus cutáneo subagudo. El lupus cutáneo subagudo hace referencia a cuando el paciente se le observa una erupción cutánea anular como discoide o pápulo escamosa de tipo psoriasiforme, que usualmente tiene una distribución en las áreas expuestas del sol. Por otro lado, el lupus eritematoso discoide son lesiones cutáneas eritemato-violáceas con cambios secundarios de atrofia descamativa, despigmentación, hiperkeratosis folicular en el cuero cabelludo que conlleva a alopecia descamativa. Y por otro lado, el lupus cutáneo agudo puede ser un rash malar o un rash maculopapular generalizado. Entonces, estas son las lesiones observadas en el lupus cutáneo subagudo. Recuerden, son erupciones anulares. Vean que todas estas lesiones son círculos anulares y en el centro tienen un área no eritematosa y que pueden ser también rash maculopapular descamativo. Vean que estas lesiones son muy parecidas a la psoriasis, donde existe descamación y eritema. Sin embargo, como todas estas son anulares y si el paciente las presenta después de una exposición al sol, pues serían lesiones psoriasiformes. Vean de nuevo acá, en todas las áreas de exposición solar, lesiones, erupciones anulares
descamativas eritematosas. Este será el lupus discoide. El lupus discoide es más frecuente que todo a nivel del cuero cabelludo. Sin embargo, recuerden la definición. Erupciones eritematoviolaceas, vean como en este niño solamente son eritematosas, pero por ejemplo en estas lesiones del miembro superior se observan lesiones eritematoviolaceas, que son discoides de nuevo y generan descamación o alopecia a nivel del cuero cabelludo. Y por último, el lupus cutáneo agudo es cuando se observa el típico rash malar, es decir, la erupción eritematosa en la región malar que respeta el surco nasolabial. Vean cómo en todas estas pacientes ese rash no compromete y no traspasa este surco nasolabial. Vean en este paciente la región malar y acá en esta paciente también. Un rash ya sea malar o maculopapular generalizado, que puede estar en tronco, en abdomen, en dorso, en miembros superiores. El compromiso de la piel a nivel de histológico se puede observar una dermatitis vacuolar consistente con un infiltrado linfohistocitiario, es decir, vean todo este compromiso de infiltración de linfocitos e histocitos a nivel perivascular, usualmente con depósitos de mucina dérmica. También puede existir un infiltrado neutrofílico, es decir, por neutrófilos a nivel perivascular, o cuando existe un engrosamiento de la membrana basal, que también se puede observar en estos pacientes. Es decir, vean en esta inmunofluorescencia cómo se observa el engrosamiento de la membrana basal en la barrera dermoepidérmica. El quinto criterio, el compromiso de serosas, sea por derrame pleural o pericárdico evidenciado en imágenes, sea radiografía de tórax, tomografía o resonancia magnética. Acá se observa un derrame pleural derecho, vean que borra totalmente el ángulo costodiafragmático. Y acá a la derecha como se observa un derrame pleural también y pericárdico también. Como vimos en la parte de pericarditis aguda se diagnostica con mayor o igual a 2 de estos 4 criterios. Dolor torácico pericárdico típico que empeora con la inspiración y mejora al inclinarse hacia adelante, cuando se escucha o se ausculta un frote pericárdico, cuando hay cambios consistentes en el electrocardiograma con elevación difusa del segmento ST o depresión del segmento PR, o una relación ST-onda T mayor al 25%, o cuando existe un derrame pericárdico nuevo o ha empeorado por imágenes. El compromiso articular quiere decir cuando hay cualquiera de los siguientes dos: cuando el paciente presenta sinovitis en más de 2 articulaciones caracterizado por hinchazón o derrame y no existe erosión articular ni ósea, porque en este caso pues sospechen artritis reumatoidea, o por la presencia de sensibilidad en más de 2 articulaciones y al menos 30 minutos de rigidez matutina. El compromiso renal se da por la proteinuria por encima de 500 miligramos en 24 horas o una razón proteinuria creatinuria equivalente mayor a 50 miligramos por milimol, o la presencia por biopsia renal una nefritis lúpica dada por la clasificación dada en el año 2003 de la Sociedad Internacional de Nefrología. En cuanto a la nefropatía lúpica, lo que se puede explicar es que está por depósito de estos complejos inmunes, genera cuadros de proteinuria persistente, pueden llegar a presentar los pacientes síndrome nefrótico, síndromes nefríticos y lesión renal aguda. El 30 al 70% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico presentan nefropatías lúpicas y hasta el 100% pueden llegar a presentar en algún momento en su vida afectación renal.
Predominan las formas graves por lo general, es decir, recuerden que las formas graves serán los tipos 3 y los tipos 4. Y la recurrencia post-trasplante de riñón puede ser hasta el 5%. Esta es la clasificación histológica de la nefropatía lúpica según la Sociedad Internacional de Nefrología y la Sociedad de Patología Renal, que la realizaron en el año 2003. Entonces recuerden, las menos graves serán la clase 2 y la clase 5 y las más graves son la clase 3 y clase 4. La clase 2 hace referencia a una glomerulonefritis mesangioproliferativa cuando hay hipercelularidad mesangial pura o una expansión de la matriz mesangial con depósitos inmunes en el mesangio por microscopía de luz. Es decir, la clase 2 es cuando hay compromiso netamente mesangial. La clase 5 es cuando existe una glomerulonefritis membranosa con depósitos subepiteliales segmentarios o globales en las membranas de los glomérulos. La nefritis lúpica clase 3 es la focal, cuando existe una glomerulonefritis que compromete menos del 50% del glomérulo, por eso se llama focal. También hay compromiso endocapilar o extracapilar focal. Es segmentaria o global con depósitos subendoteliales. Y la clase 4 es la glomerulonefritis difusa, es decir, que hay más de un 50% del compromiso del glomérulo. Puede ser igualmente endocapilar o extracapilar focal, segmentaria o global, con depósitos subendoteliales. Entonces la clave acá es el 50% del glomérulo. Y pueden presentarse como glomerulonefritis rápidamente progresivas tipo 2, porque recuerden que la tipo 2 es dada por depósito de inmunocomplejos. Esta es la nefritis lúpica mesangioproliferativa tipo 2. Recuerden, solamente compromiso del mesangio. La glomerulonefritis membranosa tipo 5 es la nefritis lúpica pues tipo 5. Vean el engrosamiento de las membranas basales de los glomérulos en todos estos cortes histológicos. Y en esta fotografía electrónica vean el engrosamiento de la membrana basal. La nefritis lúpica proliferativa focal, es decir, la tipo 3, vean el compromiso de menos del 50% del glomérulo. Y en la nefritis lúpica tipo 4 existe una glomerulonefritis proliferativa difusa que compromete más del 50% del glomérulo, es decir, en este caso todo el glomérulo se encuentra afectado. Y los criterios inmunológicos, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, recuerden que estos tres son anticuerpos antifosfolípidos, es decir, anticuerpos dirigidos contra los fosfolípidos de las membranas de las células. La presencia de anticuerpos anticardiolipinas se da por la presencia de inmunoglobulina A, IgG o IgM, que van contra los fosfolípidos A, fosfolípidos G o fosfolípidos M, también llamados anticuerpos antifosfolípidos A, anticuerpos antifosfolípidos G o anticuerpos antifosfolípidos M, a unos títulos medios altos mayor de 40 o mayor al percentil 99 del laboratorio. La presencia de anticuerpos beta-2 glicoproteína 1 se da por la presencia de inmunoglobulina A, IgG o IgM, o la presencia de anticoagulante lúpico. La presencia de consumo de complementos, ya lo dijimos, cuando C3 o C4 están consumidos o cuando ambos a la vez están consumidos. Y la detección de títulos contra anticuerpos anti-DNA de doble cadena o anti-SMID. Otro hallazgo que no está presente en los criterios para el diagnóstico de lupus, pero que está bien descrito en la literatura, es la endocarditis por lupus eritematoso sistémico, la típica Lipman-Sachs. Ahora vamos a hablar del tratamiento. Les dejo la literatura de los consensos y las guías de las diferentes sociedades mundiales de reumatología para el tratamiento de lupus eritematoso sistémico. En el año 2019 la EULAR actualizó las recomendaciones para el manejo de lupus. El manejo del lupus siempre será multidisciplinario. El tratamiento del lupus eritematoso sistémico que amenaza la vida de los pacientes
sea por un compromiso severo, sea renal, pulmonar. Incluirá un periodo inicial inmunosupresivo de alta intensidad pues para controlar la actividad de la enfermedad, seguido de un periodo largo de terapia menos intensiva para consolidar esa respuesta inmunológica y prevenir las recaídas en los pacientes. Entonces las metas del tratamiento serán sobrevida a largo plazo, prevenir el daño de órganos y optimizar la calidad de vida de los pacientes. Les dejo estos scores para que clasifiquen siempre el estado de la actividad del lupus eritematoso sistémico, sea por las escalas de SLEDAI, SLEDAI-Selena, el PGA, el VILAG y el ECLAM. Un paciente tendrá baja actividad cuando el score de SLEDAI está por debajo de 3 puntos cuando están los pacientes con antimaláricos y por debajo de 4 puntos cuando están sin antimaláricos, o un score de PGA por debajo de 1 punto con glucocorticoides por debajo de 7.5 miligramos de prednisolona. Se define remisión con un score de SLEDAI por debajo de 2 puntos, un SLEDAI clínico de 0, un ECLAM clínico de 0, un VILAG en D y E, un PGA por debajo de 0.5 puntos. La duración de la remisión debe ser por más de 6 meses a más de 5 años. Existe una respuesta renal cuando el paciente presenta proteinuria por debajo de 800 miligramos en 24 horas. Y existe una remisión renal ahora parcial cuando hay una disminución de la proteinuria por encima del 50% a niveles, eso sí, subnefróticos, es decir, por debajo de 3.5 gramos al día. Y una creatinina sérica, una disminución de la creatinina en 10% del basal por 6 a 2 meses. Y existe o se habla de una remisión renal completa cuando hay una proteinuria por debajo de 500 miligramos en 24 horas, es decir, por debajo de 0.5 gramos, que es el punto de corte para el compromiso renal, y una disminución de la creatinina sérica por debajo de 10% del basal por 1 a 2 años. ¿Con qué fármacos cuentan los reumatólogos y los clínicos para el manejo del lupus? Por un lado, los antimaláricos, cloroquina e hidroxicloroquina. Por otro lado, los glucocorticoides. Tercero, la terapia inmunosupresora. Y cuarto, los agentes biológicos. Recuerden que el Standard of Care o el gol de oro para el manejo del lupus, el control del lupus, será la administración de glucocorticoides sumado a antimaláricos. Los antimaláricos, recuerden que está recomendado en todos los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Pueden tener retinopatía en el 10% después de 20 años de uso continuo. Los factores de riesgo para que exista retinopatía por antimaláricos será la duración, la dosis, la enfermedad renal crónica que presenta el paciente o una enfermedad preexistente de retina o de mácula. La dosis no debe superar los 5 miligramos por kilo, así como en artritis reumatoidea, y la dosis será entre 200, 300 a 400 miligramos al día, y cuando los pacientes están en remisión, dejar la dosis a 200 miligramos al día. Los glucocorticoides es la terapia a largo plazo que debe estar por debajo de 7.5 miligramos al día la dosis de prednisolona o equivalentes. Para disminuir la dosis se pueden utilizar pulsos de metilprednisolona o inicio de una terapia inmunosupresora. Se debe entonces iniciar en los pacientes a dosis de prednisolona 0.5 miligramos por kilo día con reducción gradual. Si los pacientes presentan exacerbación, entonces de nuevo 250 hasta 1000 miligramos de metilprednisolona endovenoso por 1 a 3 días y se continúa con prednisolona de 0.5 a 0.7 miligramos por kilo día. La terapia inmunosupresiva, pues contamos con todos los fármacos inmunosupresores, metotrexato de 10 a 25 miligramos semana en 1 a 2 dosis, azatioprina 2 a 3 miligramos kilo día de cada 12 a 8 horas, micofenolato mofetil 3 gramos al día cada 12 horas, seguido de 1 a 2 gramos al día o cada 12 horas. Ciclofosfamida, inducción de 500 miligramos endovenoso y se administran a la semana 0, 2, 4, 6, 8 y 10.
Si hay amenaza de la vida por una exacerbación, se administra ciclofosfamida 0.75 a 1 gramo por metro cuadrado cada mes por 6 meses. Inhibidores de calcineurina como el tacrolimus 0.05 a 0.1 miligramos por kilo día o 2 a 4 miligramos al día cada 12 horas. La concentración sérica del tacrolimus debe estar entre 4 a 6 nanogramos por mililitro 12 horas después de la última dosis. La liflunomida, la ciclosporina a dosis de 1 a 3 miligramos por kilo día o 100 a 400 miligramos al día cada 12 horas. O la plasmaféresis con inmunoglobulina endovenosa de 1 gramo por kilo día por 1 a 2 días. Los agentes biológicos, belimumab 10 miligramos por kilo endovenoso en semanas 0, 2 y 4, luego cada 4 semanas y luego cada 200 miligramos a la semana subcutáneo. Rituximab 1000 miligramos al día en días 1 y 15 y se repiten cada 6 meses a demanda. Y el abatacept, otro fármaco biológico. Recuerden que el tratamiento de nuevo de lupus que amenaza la vida, metilprednisolona 250 a 1000 miligramos al día endovenoso por 3 días. Les dejo esta opción para que tengan en cuenta el compromiso y la actividad del lupus, un lupus leve, moderado y severo. Lupus leve en síntomas constitucionales, artritis leve, rash menor al 9% del área corporal total, plaquetas entre 50.000 a 100.000, un SLEDAI por debajo de 6, un BILAG-C o menor a 1 con un BILAG-B. Moderado, artritis similar a la artritis reumatoidea, rash entre el 9 al 18% del área corporal total, si existe una vasculitis cutánea menor al 18%, plaquetas entre 20.000 a 50.000, serositis, es decir, derrame pleural o derrame pericárdico, un SLEDAI entre 7 a 12 o un BILAG-B mayor a 2. Y un lupus severo cuando hay enfermedad que amenaza órgano mayor, es decir, la presencia de nefritis, cerebritis, mielitis, neumonitis, vasculitis mesentérica, plaquetas por debajo de 20.000, aumento en el tiempo parcial de tromboplastina o un síndrome hemofagocítico o con un SLEDAI por encima de 12 o un BILAG-A. Por lo tanto, les dejo acá el algoritmo de la EULAR para el tratamiento del lupus. De nuevo, los criterios que les acabo de decir es para clasificar al paciente en estos 3 grupos, leve, moderado y severo. En leve, entonces, la primera línea será iniciar la hidroxicloroquina más glucocorticoides vía oral o intramuscular y se puede considerar metotrexato o azatioprina. Para los moderados, primera línea, hidroxicloroquina sumado a glucocorticoides vía oral o endovenoso, más metotrexato o azatioprina y más los inhibidores de calcineurina, micofenolato mofetil, y ya para el lupus severo será hidroxicloroquina más glucocorticoides, más puede ser inhibidores de calcineurina, micofenolato mofetil, ciclofosfamida o rituximab. Recuerde recomendarle al paciente protectores solares para que evite la exposición solar y vacunaciones contra influenza, neumococo, realizar ejercicio, no fumar, bajar de peso, control de todas las comorbilidades, presión arterial, lípidos, el perfil metabólico. Se puede considerar antiagregantes, anticoagulantes cuando los pacientes tienen los anticuerpos antifosfolípidos positivos, pues recuerden que es un factor de riesgo por ser una coagulopatía adquirida por ese estado protrombótico activado en los pacientes. Y el objetivo es que los pacientes lleguen a remisión con un SLEDAI de 0, con la presencia de hidroxicloroquina y que se les pueda suspender glucocorticoides, o la presencia de una actividad baja con un SLEDAI por debajo de 4, la presencia de continuar con el manejo con hidroxicloroquina o prednisolona a dosis por debajo de 7.5 miligramos al día o terapias inmunosupresoras. Otra opción es el tratamiento según el órgano. Vean que cuando hay compromiso netamente músculo-esquelético, el manejo será siempre en todas, recuerden, glucocorticoides más antimaláricos,
Y cuando hay compromiso musculoesquelético se puede agregar ya sea metotrexato o leflunomida o belimumab o abatacept. Si hay compromiso de piel, igual el estándar of care, y puede agregarse metotrexato, azatioprina, micofenolato mofetil, abatacept, ciclosporina A, ciclofosfamida o belimumab. Para la nefritis lúpica, la inducción será con glucocorticoides más antimaláricos más ciclofosfamida o más micofenolato mofetil o más tacrolimus. Para el mantenimiento será solamente con micofenolato mofetil o azatioprina más ciclofosfamida. Para la pericarditis lúpica, entonces el manejo será el estándar of care, es decir, glucocorticoides más antimaláricos más colchicina, dosis de 0.5 miligramos cada 12 horas y cada 24 si el paciente pesa por debajo de 70 kilos por 3 meses. La otra opción es, en vez de colchicina, un antiinflamatorio no esteroideo, ibuprofeno, 600 miligramos cada 8 por 1 a 2 semanas. Si hay hemorragia alveolar difusa, se deben administrar los glucocorticoides endovenosos, metilprednisolona 1 gramo por 3 días, más ciclofosfamida y o inmunoglobulina endovenosa o plasma o rituximab, según lo que consideren en unidad de cuidado intensivo. Las alteraciones neuropsiquiátricas bastará con administrar glucocorticoides más ciclofosfamida. Las hematológicas, recuerden que cuando hay hemoglobina por debajo de 8 gramos por decilitro, es decir, en compromisos de hemólisis autoinmune, pues será administrar dosis altas de glucocorticoides. Si amenaza la vida, administrar rituximab, y si hay trombocitopenia por debajo de 30.000, dosis altas de glucocorticoides. Para el síndrome antifosfolípido y presencia de tromboembolia, es decir, que el paciente tiene anticuerpos antifosfolípidos positivos y tuvo un evento tromboembólico venoso, ya sea por un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda o un trombo a nivel arterial en cualquier órgano. La anticoagulación se debe extender a dosis plena para obtener un INR entre 2 y 3. Si hay síndrome antifosfolípido y hay ataque cerebrovascular isquémico, entonces el objetivo de anticoagulación debe ser ya no entre 2 y 3, sino entre 3 y 4. Y las gestantes con síndrome antifosfolípidos y pérdidas recurrentes de gestaciones, es decir, abortos recurrentes, el manejo será con hidroxicloroquina, heparinas de bajo peso molecular más aspirina a dosis bajas. Espero les sea de utilidad.